La puesta de sol teñía de púrpura y bronce las aguas del Helesponto, pero en la llanura frente a la gran ciudad de Troya, el aire era denso, fétido, cargado con el dulzón olor de la muerte. La guerra, aquel monstruo de 10 años, había agotado su furia y partido, llevándose consigo a los vencedores y sus naves, dejando solo ruinas, humo y silencio. Y cuerpos, cientos de ellos, esparcidos como trágica simiente que nunca fructificaría. Entre ellos, destacaba uno, tendido boca arriba, sus ojos azules velados por un polvo gris, su armadura, otrora reluciente, ahora saqueada y opaca. Era la figura poderosa de Héctor, defensor de Troya, el azote de los aqueos. Yacía solo, abandonado a los elementos, presa de todo lo que se arrastra y vuela. No muy lejos, en la playa donde las olas lamían con indiferencia la sangre seca, un hombre permanecía sentado sobre un escabel, inmóvil como una roca. Aquiles, el de los pies ligeros, el más veloz y letal de los griegos, contemplaba el horizonte con una expresión vacía que era más aterradora que cualquier gesto de rabia. Había logrado su venganza. Había arrastrado el cadáver de su enemigo 3 veces alrededor de las murallas de Troya, atándolo a su carroza, desgarrando la carne noble en el polvo, ante los ojos desgarrados de Príamo, de Andrómaca, de todo un pueblo. Pero el fuego que lo consumía por dentro, el dolor por la pérdida de su amado Patroclo, no se apagaba. La muerte de Héctor no era suficiente. Aquiles buscaba algo más, un castigo que trascendiera el umbral de la muerte, que hiriera no solo al hombre, sino a su memoria, a su alma, a todo lo que representaba. Y fue entonces cuando pronunció, en un susurro ronco, que sus heraldos captaron y propagaron como un decreto divino: que los perros y las aves lo devoren, que su carne sea esparcida, que no conozca la pira, ni la tumba, ni el ritual, que su nombre sea maldito en esta tierra y en la que habita más allá del Érebo. Estas palabras, cargadas de un odio glacial, no eran solo la explosión de un guerrero afligido. Eran la aplicación deliberada y terrible de una creencia que yacía en el corazón más oscuro de la mentalidad griega. La privación de la sepultura como el castigo supremo, el destierro eterno. Para un griego, la muerte no era el final absoluto. El cuerpo, soma, era la vasija del psiché, el aliento vital, la sombra del hombre. Sin los ritos adecuados, la limpieza, el velatorio, la cremación en una pira que liberaba el espíritu, la recogida de los huesos en una urna y su enterramiento, ese psiché quedaba condenado a vagar por la orilla del río Estigia, incapaz de pagar al sombrío barquero Caronte su óbolo para cruzar, rechazado por las puertas del Hades. Ser un atafos, un insepulto, era la peor de las maldiciones imaginables. Era una condena a la no existencia, a un limbo de eterna insatisfacción y frío. El cuerpo, abandonado, sufría la ultrajante destrucción por bestias y buitres, impidiendo cualquier esperanza de reunificación con su esencia en el más allá. Era un castigo que resonaba en la comunidad entera, una mancha de impiedad que podía atraer la ira de los dioses, especialmente de Hades y Perséfone, señores del inframundo, pero también de los Erinias, las diosas de la venganza que perseguían cualquier transgresión contra la familia y el orden natural. Mientras las primeras estrellas, los ojos fríos de la noche, comenzaban a aparecer, un zorro famélico se acercó con cautela al cuerpo de Héctor. Sus fauces babeantes se abrieron, listas para hincarse en el talón del héroe. En ese instante, una sombra surgió de entre las ruinas. No era un guerrero, sino un anciano con un manto real, aunque polvoriento y rasgado. Era el rey Príamo, impulsado por un amor paterno más fuerte que el miedo a la muerte. Solo, sin armas, cargando solo con el peso de su reino destruido y su corazón roto, se dirigía, desafiando toda lógica, al campamento de su enemigo mortal. Su objetivo no era la guerra, sino una súplica. Buscaba recuperar el cuerpo de su hijo, no para un triunfo, sino para la piedad más básica y sagrada, el derecho a la sepultura. Aquiles, desde su tienda, vio acercarse a aquella figura temblorosa. En sus ojos,
Por un momento, destelló el reconocimiento de algo más antiguo y profundo que la ira. La ley no escrita de los dioses, Temis, que exigía respeto incluso por los enemigos caídos. La escena estaba preparada. En el frío crepuscular de la llanura de Troya, entre el hedor de la muerte y el gemido del viento, se enfrentaban no dos guerreros, sino dos conceptos fundamentales: la deshumanización total a través del castigo eterno y la reafirmación de la humanidad compartida a través del rito. El destino del alma de Héctor, y con él, la demostración práctica del más temido castigo griego, pendía de un hilo. La tienda de Aquiles olía a cuero, aceite rancio y a la pesada quietud del poder. Las paredes de lona amortiguaban los sonidos del campamento ajeno, pero no podían ocultar el aura de furia contenida que emanaba del hombre sentado en su trono improvisado. Cuando el anciano Príamo traspasó el umbral, descalzo, con la cabeza descubierta y los ojos inundados de un dolor tan profundo que parecía haber consumido todo rastro de miedo, el tiempo se detuvo. No se postró, pero su inclinación era la de un hombre roto. Tomó las rodillas de Aquiles, las besó, esas manos asesinas que habían matado a tantos de sus hijos, y comenzó a hablar. Su voz era un hilo frágil, pero cargado con el peso de la épica universal. No habló como rey a rey, ni como enemigo a enemigo. Habló como padre a padre. «Acuérdate de tu padre, oh Aquiles, semejante a los dioses», suplicó. «De Peleo, que es de la misma edad que yo, en el umbral de la vejez funesta. Y quizás los vecinos lo acosan, y no hay quien lo proteja de la ruina y la guerra, pero él, al menos, puede tener la esperanza de verte regresar. Yo estoy privado de lo mejor de mis hijos». Aquiles lo escuchó, y en el rostro del anciano surcado por lágrimas que lavaban el polvo del camino, no vio al soberano de la ciudad que había desafiado a toda Grecia, sino al reflejo de su propio padre Peleo, esperando en vano un regreso que él mismo sabía improbable. Vio, quizás por primera vez con claridad despiadada, el círculo completo del dolor. Su ira, un fuego que había devorado todo a su paso, encontró de pronto un combustible diferente. No se apagó, sino que se transformó en una brasa de compasión lúgubre. El llanto brotó de él también, un llanto largo y estremecido por el amado Patroclo y por la insensatez de todas las cosas mortales. Era más que una simple emoción. Era un momento de anagnórisis, de reconocimiento trágico. Aquiles comprendió que su castigo eterno sobre Héctor, al negarle la sepultura, lo había atado a él mismo a un ciclo de impiedad y deshonra. Había transgredido Temis, la ley divina y natural. Los dioses, de hecho, ya habían mostrado su descontento. El mismo Zeus, a petición de Apolo protector de Troya, había ordenado a Tetis, madre de Aquiles, que hiciera entrar en razón a su hijo. El cuerpo de Héctor, milagrosamente, no se corrompía ni era dañado por los animales. Afrodita lo había ungido con ambrosía para preservarlo del ultraje, un claro signo del favor divino hacia el caído y del rechazo al tratamiento infligido. La súplica de Príamo tocó, por tanto, una cuerda que ya resonaba por presión divina. Al ceder, Aquiles no solo mostraba piedad humana, estaba rectificando un desequilibrio cósmico. Accedió a devolver el cuerpo. Ordenó a sus sirvientas que lavaran y ungieran el cadáver, lejos de la vista del padre, para que Príamo no viera las heridas y su furia no encendiera de nuevo la de Aquiles. Cubrió el cuerpo con mantos finos. Él mismo lo colocó en un carro preparado para el viaje. Incluso concedió una tregua de 11 días para los ritos funerarios troyanos. Este acto, monumental en su humanidad, subraya la importancia crítica del rito. No era suficiente con entregar el cuerpo. Para que la restitución fuera válida y la sombra de Héctor encontrara paz, el proceso de preparación, protesis y lamentación, goos, tenía que realizarse según la costumbre. Aquiles, al proporcionar los medios y el tiempo, estaba activamente revirtiendo su propia maldición, participando en la restauración del orden que él mismo había quebrantado. Mientras Príamo emprendía el camino de regreso a Troya con su preciosa y trágica carga, el cadáver de Héctor ya no era un trofeo ultrajado, sino un rey preparado para su viaje final. La escena en la tienda revelaba la dualidad del castigo de la insepultura.
Era un poder terrible que los vivos creían tener sobre los muertos, un arma de venganza definitiva. Pero también era un tabú tan peligroso que su aplicación prolongada perturbaba el universo mismo, exigiendo, tarde o temprano, una corrección. La piedad, el eos y el respeto a los dioses, Temis, se revelaban como fuerzas más poderosas, incluso para el más airado de los hombres. Sin embargo, la sombra de otros insepultos, menos afortunados que Héctor, se cernía sobre la conciencia griega. Porque no todos tenían un padre valiente para interceder, ni la atención personal de los dioses olímpicos. Para ellos, el destino era verdaderamente aterrador. Y en los mitos y tragedias que se narraban junto al fuego, había ejemplos que helaban la sangre, recordatorios de lo que ocurría cuando la maldición se consumaba en toda su plenitud. El caso de Héctor fue una excepción que confirmaba la regla más temible. La tregua concedida por Aquiles se cumplió. En Troya, entre lamentos desgarradores que hicieron temblar las piedras calcinadas de la ciudad, Héctor recibió su pira funeraria. Las llamas, altas y puras, consumieron su cuerpo y liberaron su psiche. Sus huesos, blanqueados por el fuego, fueron recogidos en una urna de oro y enterrados bajo un túmulo junto al camino, un lugar donde los viajeros futuros pudieran recordar al gran defensor. Había evitado, por gracia de una piedad extrema y de la intervención divina, el destino de Atafos. Pero la historia de Héctor era el relato de una redención, la excepción que confirmaba la regla más oscura y persistente. En el imaginario griego, poblado de mitos y tragedias, la suerte del insepulto era el eje de terrores profundos. El caso paradigmático, el espectro que se alzaba detrás de cada amenaza de negar la sepultura, era el de Patroclo mismo. Antes de que Héctor muriera, fue Patroclo quien cayó, abatido por la lanza de Héctor y la intervención de Apolo. Y su cuerpo se convirtió en la primera obsesión de Aquiles. Los troyanos lucharon ferozmente por arrastrar el cadáver para despojarlo de la armadura y quizás ultrajarlo. Aquiles, sumido en un dolor que prefiguraba su furia homicida, solo pudo gritar desde el foso: «No dejéis que los perros de Troya se lleven el cuerpo de mi amado». La feroz batalla en torno al cuerpo inerte de Patroclo era una prefiguración del horror mayor. Si los troyanos lo hubieran capturado y negado la sepultura, la locura de Aquiles habría sido aún más temprana y devastadora. La recuperación de su cuerpo, su llanto, su lavado y la promesa de unos funerales dignos, que solo se celebrarían después de la venganza, fueron el ritual que mantuvo a raya, temporalmente, el caos total. Patroclo, de hecho, se le apareció en sueños a Aquiles, una sombra, eidolon, suplicante, pidiéndole que lo enterrara pronto para poder cruzar las puertas del Hades. Era la prueba viviente, o más bien muerta, de la angustia del insepulto. Más allá del ciclo troyano, las tragedias atenienses exploraron este terror con maestría psicológica. La obra Antígona de Sófocles gira enteramente en torno a este conflicto. Creonte, rey de Tebas, decreta que el cuerpo de Polinices, traidor a la ciudad, quede insepulto en el campo de batalla, pasto de perros y buitres, como escarmiento público y máximo castigo político. Antígona, movida por las leyes no escritas e inmutables de los dioses, agrafa nómina. Desafía el edicto y realiza los ritos simbólicos, esparciendo un puñado de polvo sobre el cuerpo de su hermano. Para Creonte, la negación de la sepultura era un acto de Estado, una herramienta para disuadir la traición y afirmar el poder del polis sobre los lazos familiares. Para Antígona, y para la ley divina, era una condena al alma de Polinices a vagar sin reposo, una ofensa contra la propia pietas que sustentaba el cosmos. La tragedia que se desata, la muerte de Antígona, de su prometido Hemón, hijo de Creonte, y de la esposa de éste. Es el castigo divino por haber intentado infligir un castigo eterno a un muerto. La tierra se mancha, los dioses rechazan los sacrificios, el orden se rompe. Sófocles dejaba claro, la ciudad que usa este castigo se envenena a sí misma. Y luego estaban los casos sin redención, aquellos que servían de advertencia absoluta, el mito de los 7 contra Tebas
terminaba con los cadáveres de los atacantes pudriéndose a las puertas de la ciudad, hasta que la intervención de Teseo forzó a los tebanos a darles sepultura, restableciendo el equilibrio. Pero el ejemplo más gráfico y espeluznante era el del tiránico Creonte de Corinto, en otras versiones de una ciudad cercana a Tebas, quien según algunas tradiciones murió devorado vivo por sus propios perros, un castigo divino por haber dejado los cuerpos de sus enemigos sin enterrar. Era una justicia poética y circular. El destino que él había impuesto a otros se volvía contra su propia carne. Estas historias no eran meras fábulas, reflejaban y moldeaban la práctica real en el mundo griego. En la guerra, abandonar al enemigo insepulto era una táctica de terror psicológico, pero también un riesgo enorme. Los generales espartanos, antes de la batalla, hacían sacrificios no solo para pedir la victoria, sino para asegurarse de poder recoger a sus muertos. La negación mutua de la tregua para recoger cadáveres era una señal de una guerra sin cuartel, una guerra total y odiosa a los ojos de los dioses. Un tratado de paz entre ciudades-estado incluía invariablemente la cláusula de permitir a la parte derrotada recoger y enterrar a sus caídos. La amenaza de la insepultura, por tanto, era una sombra alargada que se proyectaba desde el campo de batalla hasta el teatro, desde la épica hasta la política. Recordaba a los griegos que la muerte no era una frontera absoluta, sino un umbral delicado que requería un paso ritual. Negar ese paso no solo condenaba a un alma, sino que ensuciaba a los vivos con una mancha de impiedad, miasma, que atraía el desastre. El alma del insepulto, esa sombra famélica y errante en la orilla del Aqueronte, era un recordatorio constante de que la humanidad de una comunidad se medía por cómo trataba no solo a sus vivos, sino también, y sobre todo, a sus muertos. El amanecer encontró a los últimos troyanos exhaustos, apiñados alrededor del túmulo fresco que guardaba los huesos de Héctor. El humo de la pira se había disipado, llevándose consigo, según su fe, el Psiché liberado del héroe hacia los campos elíseos, o al menos hacia el Hades, con honra. El silencio que siguió no era paz, sino el vacío que deja una tormenta. Príamo, más anciano que nunca, comprendió que Aquiles no le había concedido solo un cuerpo. Le había devuelto el futuro de la memoria de su hijo. Sin tumba, Héctor habría sido un fantasma en el folclore, un espectro del que se hablara con terror. Con tumba, sería un antepasado, un punto de referencia en el paisaje, un hombre que se podía invocar con orgullo y dolor. Este contraste entre el monumento y el olvido activo define la profundidad del castigo. Para los griegos, la tumba, Tafos, Mnema, no era solo un hoyo en la tierra, era un altar permanente, un punto de contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Allí, en fechas señaladas, se realizaban las choai, libaciones, y se dejaban ofrendas de comida, leche, miel y vino. El difunto, convertido en una especie de divinidad ctónica, recibía este sustento, y a cambio se esperaba que bendijera a la familia desde el más allá. La tumba era la constancia física del culto a los antepasados, el pilar de la identidad familiar, oikos. Negar la sepultura era, por tanto, un acto de aniquilación social y religiosa. Se borraba al individuo del paisaje físico y del ciclo ritual, condenándolo a la inexistencia en la memoria colectiva. Esta creencia se materializaba en piedra y cerámica. Las estelas funerarias atenienses mostraban escenas de despedida, el difunto en su momento de mayor vitalidad, rodeado de seres queridos. Las lápidas a menudo incluían una maldición contra quien osara violar la tumba. La protección del reposo del muerto era sagrada. Por el contrario, en el imaginario visual, los insepultos eran representados como sombras miserables en las pinturas de vasijas que ilustraban el inframundo, o como apariciones espectrales y pálidas en el teatro, cuando el Deus ex machina o el coro narraba su suerte. La angustia por una muerte lejos de casa y sin ritos era una constante. En La Odisea, el Penor, el más joven y menos heroico de los compañeros de Odiseo, muere en un accidente trivial en la isla de Circe.
Su primera petición cuando Odiseo lo encuentra en el Hades es desgarradoramente simple. Señor, te lo ruego, acuérdate de mí. No me abandones sin duelo ni sepultura. Le suplica que regrese a la isla y cumpla los ritos para que su alma descanse. Odiseo lo hace, erigiéndole un túmulo y clavando su remo en la cima. Este episodio menor, pero profundamente conmovedor, subraya que el terror a la insepultura no era solo para los héroes, sino para todos. Cada alma importaba. Finalmente, el legado de esta creencia trascendió la antigüedad clásica. Los romanos adoptaron y codificaron este temor. El ius sepulcri, derecho a la sepultura, era fundamental. Un cuerpo sin enterrar, insepultus, contaminaba la tierra, funestus, hasta que se realizaran los ritos de purificación. En la guerra, la negación de la sepultura al enemigo seguía siendo una táctica extrema, pero también un tabú peligroso. Este concepto viajó a través de los siglos, influyendo en el pensamiento cristiano medieval, donde la amenaza de la excomunión y la denegación de sepultura en tierra sagrada era un castigo eclesiástico terrible, una condena espiritual que reflejaba el antiguo terror pagano al ostracismo del alma. La respuesta a la pregunta inicial, entonces, se revela en capas. Los griegos dejaban cuerpos sin sepultura como castigo eterno, porque creían con toda la fuerza de su cultura que la identidad humana, el honor, timé, la memoria, mneme, y el alma misma, saiché, dependía de un pasaje ritual gestionado por la comunidad. Era un acto de doble aniquilación, biológica, entregando el cuerpo a la voracidad anónima de las bestias, y espiritual, condenando la sombra a un vagar sin fin, sin nombre, sin lugar, sin ofrendas. Era la máxima expresión de deshumanización, la ruptura total del contrato social que unía a vivos y muertos. Pero, como mostró el llanto compartido de Aquiles y Príamo, era un arma tan peligrosa que siempre llevaba en su núcleo la semilla de su propia reversión. Porque al intentar infligir una maldición eterna a otro, el verdugo se enredaba en una red de impiedad que amenazaba con arrastrarlo consigo. La historia de Héctor nos cuenta que, en el fondo, el mayor terror no era solo el del alma condenada, sino el de la sociedad que, al negar la piedad básica, se condenaba a sí misma a vivir en un mundo donde los límites entre lo humano y lo bestial, lo sagrado y lo profano, se desvanecían para siempre. El eco de ese miedo, tallado en la épica y la tragedia, aún resuena, recordándonos que la civilización comienza, quizás, en el modo en que honramos a nuestros muertos.